Hola, 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 guapetones. guapetones. Hoy os traemos el vídeo de... El milagro de la de historia. México. Vamos a por El ello. milagro mexicano fue un desarrollo económico alto y sostenido de 1940 a 1970, crecimiento equiparable al de las potencias mundiales de la época. Flipas. Fenómeno que logró impresionar al mundo. El milagro mexicano coincidió con el gobierno de 5 presidentes. Manuel Ávila Camacho de 1940 a 1946. Miguel Alemán Valdés de 1946 a conocemos la verdad. 1952. No podemos Adolfo opinar. Ruiz Cortines de 1952 a 1958. Adolfo López Mateos de 1958 a 66 años 1964. en México. Gustavo Díaz Ordaz de 1964 a 1970. La política económica de estos presidentes se centró en el crecimiento económico, la actividad industrial se intensificó como nunca y en consecuencia se desarrollaron las zonas urbanas del país con el mejoramiento de la infraestructura y la demanda de mano de obra. El contexto internacional del milagro mexicano fue entre la Segunda Guerra Mundial y la llamada Guerra Fría. Al iniciar la Segunda Guerra Mundial, México era un exportador de materias primas, la mayoría de ellas se dirigía a los Estados Unidos. Por otro lado, era un importador de productos industrializados, principalmente europeos y del vecino del norte. Debido al conflicto internacional, no pasó mucho tiempo para que las importaciones se redujeran. Ante la falta de productos de importación, el Estado mexicano decidió implementar un modelo económico conocido como sustitución de importaciones, que consistió en apoyar y fomentar la industria nacional, sobre todo la manufacturera, para que se fabricaran los productos que, arriba, por ¿sabes? causa de la guerra, no podían llegar al país. Durante el conflicto armado los productos mexicanos experimentaron una alta demanda del extranjero y llegaron fuertes capitales, esto debido a la inestabilidad política de Europa. Vale, perdonad, pero ahora me ha surgido una duda viendo el vídeo que a lo mejor luego la resuelve, ¿no? Pero entonces es por eso que tanto material militar se hace en México, porque como no llegaba a México material militar, como ha explicado justo ahora, México tuvo que hacerse su propio material militar y empezó en ese momento y ya no paró. Creo que recursos Porque- hay en México. Y sabemos que un montón de material militar es hecho en México y fabricado en México. O sea, es impresionante. La duda que tengo si es desde ese momento. México ingresó a la guerra después de que submarinos alemanes hundieron buques petroleros en el Golfo de México. El petróleo fue uno de nuestros principales productos de exportación. De esta forma, México aseguró materias primas y productos manufacturados a los aliados durante la Segunda Guerra. Además, como consecuencia de la Guerra Mundial, en el contexto nacional el milagro mexicano coincidió con el gobierno del último presidente de procedencia militar, Manuel Ávila Camacho, y después siguieron gobiernos de presidentes civiles, esto con el objetivo de mostrar al mundo una imagen moderna con la clase política posrevolucionaria. Con esta acción México pasó de ser una nación de presidentes emanados directamente del conflicto armado a una de presidentes civiles. Así, se puede asegurar que la estabilidad política en el país y la Segunda Guerra Mundial fueron Favoreció. dos procesos clave para que se experimentara en México un pujante y sostenido crecimiento económico que duraría alrededor de 30 años. El milagro mexicano supuso la transformación de nuestro país de exportador de materias primas a exportador de productos industrializados, así se fomentó la industria interna y la sustitución de importaciones. Este cambio fue provocado por el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ya que las naciones en conflicto priorizaron la producción de armamento. Otra implicación para el fomento de la economía nacional fue la creación de sociedades empresariales del sector siderúrgico, papel y cervecero. De esta forma, el campo dejó de ser una de las principales actividades económicas, Claro. ya que para las décadas 40 y 50 se pensaba que el motor de la economía nacional era la industria. El milagro mexicano se aparejó con el crecimiento poblacional, sobre todo en las grandes ciudades. La población de nuestro país, que era prominentemente rural, Mira cómo se volvió hostia, urbana ¿eh? ya que las fábricas de ciudades industrializadas como Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, demandaban mucha mano de obra. La concentración de las personas en las urbes llevó a la creación de escuelas, hospitales y vivienda. A ello se le denomina infraestructura, indispensable para mejorar la calidad de vida de las personas.
Además, se construyeron caminos, carreteras, aeropuertos y puertos, necesarios para el transporte. Y muy bien construidos. Siempre tenemos la manera de cómo los arquitectos hicieron esos caminos que dan como La vuelta, las sí, separaciones. sí. Nosotros nos perderíamos, pero visto desde un dron es una Es maravilla. muy, muy chulo. Sí que Es es una verdad que maravilla. nosotros no sabríamos porque aquí no tenemos de eso. Entonces te podrías perder muy fácilmente, agarrar un cambio. Pero hombre, claro, si eres mexicano y Pero estás desde, acostumbrado, pero es desde arriba se ve, sobre una todo por maravilla la noche. de arquitectura. Arquitectónica, sí, sí, sí. Sobre todo por la noche con las luces de los coches y demás. Increíble, sí, sí. Impresionante. traslado de mercancías e insumos para el funcionamiento y desarrollo de la industria. En Hemos estado, síntesis, ¿no? el Terminan milagro dos. mexicano supuso la construcción de infraestructura para el bienestar social de la población mexicana, sobre todo, del sector urbano. Se fundaron escuelas y hospitales para los trabajadores y sus hijos. Como ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social. El proteccionismo, una estrategia económica. A ver. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el gobierno mexicano aplicó una serie de medidas económicas para beneficiar a la industria mira. nacional, conocidas como proteccionistas o proteccionismo. Cabe señalar que, en este periodo histórico, el Estado mexicano tenía la facultad de intervenir en las decisiones económicas y fue un elemento fundamental para el desarrollo industrial en todo el territorio. Las medidas proteccionistas que se adoptaron fueron aplicar un impuesto a productos de importación, es decir, a productos que llegan del extranjero. Además, si alguna empresa o particular quería comprar algún producto o materia prima del extranjero, se debía solicitar un permiso especial y se otorgaba excepcionalmente cuando aquello no se producía en el país o cuando la ¡Hala! producción era insuficiente. Por ejemplo, si un empresario textil quería comprar algodón del extranjero, no podía hacerlo, ya que este producto se cultivaba y procesaba en el país. Muy bien. ¡Qué chulada! Además, para fomentar la industria, el gobierno exentó de impuestos a muchas empresas mexicanas, ¡Ole! les prestó dinero a través del Banco de Fomento Industrial llamado Ojalá aquí, Va, aquí se es otro proteja. rollo. Aquí se te totalmente comen a distinto. impuestos, no manches. No, que te ponen impuestos por cosas que tú dirías, bueno, te ponían antes un impuesto hasta por el sol a quien quería poner placas solares, Sí, pues, un impuesto una del barbaridad, sol. una barbaridad. Un show. Nacional Financiera, Nafinsa. En pocas palabras, el proteccionismo fue una estrategia económica adoptada por el gobierno mexicano para proteger a la industria nacional de la industria extranjera. Sin embargo, buena parte de la maquinaria y tecnología no se producían en el país. Modelos económicos aplicados durante el milagro mexicano. Un modelo económico, en términos muy generales, es la forma particular y concreta que adopta la economía de un país durante un periodo de largo plazo. En este caso, durante el milagro mexicano se adoptaron dos modelos económicos. El primero fue el llamado sustitución de importaciones, que abarcó los sesenios de Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines. En este periodo hubo un crecimiento sostenido, pero con inflación, es decir, subió el precio de los productos. Ujú. Además, la alianza entre el sector público y privado fue fundamental para la construcción de infraestructura y de fábricas. Con esta alianza se creó la estrategia de economía mixta, donde tanto el gobierno como los empresarios producían mercancías con el propósito de industrializar el país. El segundo modelo económico que se adoptó en el llamado milagro mexicano fue el de desarrollo estabilizador, que abarcó los gobiernos de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Algunos economistas mencionan que este modelo es la etapa final del modelo de sustitución de importaciones. Este modelo se caracterizó por un crecimiento sostenido con muy poca inflación, se reforzó el proteccionismo y la economía mixta. Recuerda que el proteccionismo son las medidas económicas que adoptó el gobierno para blindar a la industria nacional frente a la industria extranjera. ¡Qué bueno! Mientras que la economía mixta es la alianza entre gobierno y empresas para producir y fomentar bienes de consumo a través de las fábricas y la construcción de infraestructura. La estabilidad fue condición para lograr un desarrollo económico y social creciente y sostenido. En esta etapa la economía mexicana crecía en promedio 7% al año. Veo que eso ha sido No toda la vida obstante, así. en este periodo también se recibieron préstamos de bancos extranjeros, es decir, asumimos la deuda externa. Ujú. Durante el milagro mexicano la industria se volvió el motor de la economía, ya que la agricultura pasó a un segundo plano. El Estado y la iniciativa privada trabajaron Creo que lo juntos único para malo, producir ¿no? y fomentar riqueza.
Sin embargo, se impidió a los empresarios invertir en sectores estratégicos como la producción de energéticos, sobre todo la electricidad y el petróleo, en los ferrocarriles y comunicaciones. Petróleos Mexicanos y la Comisión Nacional de Electricidad se fundaron como empresas 100% mexicanas y se consolidaron en ese periodo histórico. La política económica fue tan importante que los presidentes en todo momento visitaban fábricas para comunicar a la población nacional y del mundo que México había pasado de ser una nación agrícola a una industrial. El fin del milagro mexicano. El fin del milagro mexicano obedeció a diferentes factores económicos. Por un lado, el proteccionismo provocó que la industria mexicana fuera menos competitiva en el exterior. La dependencia tecnológica provocó que el costo de las máquinas influyera en el costo de los productos que se vendían en el mercado. Aunado a ello, los bancos mexicanos no tenían dinero para prestar ya que los ahorros de la población eran mínimos, por lo que el gobierno se vio en la necesidad de pedir préstamos al exterior. Además, el campo estaba abandonado por la apuesta total a la industria. Después de 30 años de crecimiento, la crisis era inminente. Las materias primas y la industria no eran suficientes para el gasto que ejercía el Estado. Lo que salvó la situación fue el descubrimiento de grandes pozos petroleros en el Golfo de México y así depender aún más del ingreso generado por los hidrocarburos. De esta manera, se pasó de ser un país de economía industrial que sustituía importaciones a uno de economía petrolizada, es decir, el país dependía de la explotación y venta del petróleo. Desde la década de los 70 hasta la fecha no se ha tenido un crecimiento económico tan rápido y sostenido como en el milagro mexicano. No, yo creo que ahora, las ¿verdad? causas de este fenómeno arriba, económico fueron condiciones externas e internas específicas del periodo histórico. Además, el proteccionismo que ejerció el Estado fomentó la creación de industrias, pero posteriormente imposibilitó la competencia. Los modelos de sustitución de importaciones y de desarrollo estabilizador favorecieron el desarrollo económico de México durante 30 años, hasta que se terminó el milagro mexicano. Bueno, pero oye... A ver, yo te digo una cosa súper guay, pero... O sea, súper guay, porque eso de que un interesante país... y curioso. Sí, pero eso de que un país pueda valerse por sí mismo y demás, sí que lo único negativo que yo le he visto tal vez es eso de la agricultura, porque creo que también muchos países abandonan como eso, porque ahora está demasiado, todo como muy industrializado, muy electrónico, muy como quieras llamarlo, y la agricultura, sin agricultura nos morimos. O sea, la agricultura es la base, agricultura, ganadería, todo eso. Pero sí que quiero decir también que por este tema de que tiene que ser un balance, que yo creo que es lo que está haciendo el gobierno de ahora mexicano, sin meterme, o sea, no puedo decir porque no vivimos ahí, pero lo que vemos desde fuera, ¿no? Es que hay como un balance, porque es eso, es igual que una persona que vive solamente del campo. No puedes vivir solamente del campo, tienes que tener también como cosas que te entran de fuera para poder no sobrevivir, sino vivir, ¿me entiendes? Y como ahora la economía mundial está viéndose afectada, México, gracias a autoabastecerse, pues consigue muchísimas cositas y pues mira, aparte del petróleo propio, pues tiene mucha materia prima como minerales y demás, y eso es muy importante recalcar y hacer que México siga prosperando como lo está haciendo en el día de hoy. No sé en qué punto está la inflación por ese sentido, porque también como que rompen esa buena racha los gringos que vienen a vivir a México, pues alquilando a unos precios desorbitados que luego los propios mexicanos no siempre pueden pagar. No sé qué tal punto está la inflación, pero bueno, poco a poco se están haciendo cosas buenas y eso es lo más importante, y sea el gobierno que sea el siguiente, pues que se sigan haciendo las cosas bien, y yo creo que bueno, ya México es potencia, pues todavía se puede hacer mucho más. Mucho más, familia. Si os ha gustado el vídeo, dejar un buen like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.